Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Me gozo en poder seguir compartiendo con ustedes la escuela dominical, especialmente en esta lección. Me gozaba el oír la predicación del pastor y al saber de lo que celebramos ahora, Pentecostés. Y si usted ve su lección, a mero arriba, la lección 14 dice Domingo de Pentecostés. La experiencia pentecostal continúa. Y me gustaba de que el Señor tiene un propósito, hermanos, con este tema. Y yo me transportaba, y quiero hacer un pequeño paréntesis porque el tiempo es corto, de cuando el Señor nos salvó y cuando éramos un poquito más jóvenes. Y el Señor me mostraba, hermanos, la importancia. Cuando yo llegué al Señor, era el tema que se nos hablaba. Estábamos recién convertidos, yo era una jovencita, y se nos invitaba a recibir el bautismo en el Espíritu Santo, a buscar la llenura. Y hoy en día, hermanos, ya no buscamos, ya no invitamos al recién convertido, ya no lo motivamos a que lo siga, a que lo busque, a que lo anhele, a que lo desee. Amén. A que no se dé por vencido hasta que no lo reciba. Muchas veces oramos por un momento y nos damos por vencido y dejamos de orar. Y ya no insistimos, ya no le decimos, Señor, lo necesito, dámelo, lo necesito, es para mí. Y ahorita yo leía unas notas que tenía, hermanos, y como decía en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Si el Señor está esperando que se lo pidamos, hermano, de cielo, recíbalo. Dígale, Señor, lo necesito. Lo necesito, hoy más que nunca lo necesito. Mira todo lo que está pasando a mi alrededor. Necesito para poder vencer el temor, vencer lo que ha venido a mi vida, vencer la enfermedad, vencer todo a través de ese poder que viene cuando el Señor nos bautiza, que bautismo es sumergir, que nos llena de su Espíritu Santo. Amén. Así vamos a empezar y vamos a empezar en Hechos 8. Amén. Y aquí estamos hablando de cómo empezó la iglesia. Amén. Estamos viendo cómo Pablo aquí, si usted empieza a leer el capítulo 8 de Hechos, vemos cómo aquí Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y lo que había acabado de pasar con Esteban. Entonces, a través de esa persecución, ¿qué pasó? La iglesia, los discípulos empezaron a desparramar, a extender, se fueron a esconder, si se puede decir así, pero no se escondieron. ¿Por qué? Porque era lo que hacían. Dice que anunciaban el evangelio. Si usted lee Hechos 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. A pesar de esta persecución que hubo en la iglesia no se quedó callada. La iglesia siguió dando palabras, siguió hablando del evangelio, siguió ahora ya revestido del poder del Señor, bautizados en el Espíritu Santo. Ellos compartían el evangelio. Y es lo que ahora debemos de decir, Señor, yo quiero, si no lo he recibido, yo quiero que me lo des. Ore, hermano. Yo oí al pastor que decía, el que lo recibió en este día, testifíquelo. Pero si no lo recibe ahora, hermano, no lo recibió después de la oración del pastor, no se dé por vencido. Siga insistiendo, sígale diciendo, Señor, yo lo deseo. Yo duré meses, hermanos, buscando ese bautismo. Y no descansé hasta que el Señor lo hizo en mi vida. Así nosotros, hermanos, no descansen, no se dé por vencido. Y si el Señor ya lo bautizó, hermanos, siga llenando su copa. Déjese usar por el Señor. A veces porque no estamos en iglesia, hermanos, no oramos como lo hacemos en iglesia, pero también aquí el Señor nos puede tocar y llenar en casa, aún tal vez a un poco más, hermanos, porque ahí no hay vergüenza, no hay temor de nada. Estamos en la intimidad del Señor y nosotros. Aquí, hermanos, estamos hablando de esa experiencia que debe continuar. Es para el día de hoy también, no solamente para los discípulos. Como el Señor les dijo, no se muevan de aquí hasta que no sean revestidos del poder. Aquí esperen. Nosotros aquí, hermanos, esperemos este momento de estarnos llenando de Él,
de estar buscando su presencia, de estar buscando su llenura. ¿Por qué? Porque el Señor muy pronto, hermanos, a lo mejor a muchos ya nos está llamando, muchos estamos diciendo cosas que nunca jamás imaginamos hacer. Y yo sé que eso no es un límite, Él nos quiere llevar más allá, solamente espera que solamente nos dejemos usar, que nos llenemos, que sea nuestra dirección y nuestra guía el Espíritu Santo. Y lo que Él nos ponga a hacer, nosotros depositemos toda nuestra fe y confianza y nos dejemos usar por Él. Por eso es importante que nos llenemos de Él, que nos dejemos guiar por Él. Amén. Y aquí vemos que después de haber sido llenos, como hablábamos ahora en la mañana, en el culto, en Hechos 2, aquí el pueblo de Dios se siguió moviendo, los discípulos, y a pesar de esta persecución que hubo en contra de la iglesia, el pueblo se esparció. Y fíjese el 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Se estaba moviendo en totalidad el Espíritu Santo en la vida de Felipe. Acuérdense que Felipe fue uno de los diáconos. Y aquí vemos, hermanos, cómo él se dejó usar. Y el Espíritu Santo se movía en Felipe y lo usaba poderosamente, haciendo libre a los que estaban poseídos, a los endemoniados y a los enfermos. Aquí esto es una motivación y una exhortación a nosotros. Para ellos era algo, hermanos, que veían constantemente, no era algo esporádico, no era algo de vez en cuando, era algo continuo y constante que estos discípulos miraban, que estos siervos de Dios miraban. Y nosotros debemos de buscar que el Señor lo haga, hermanos, en cada servicio, en cada reunión que estemos, aún en casa, que el Señor se siga moviendo, siga tocando, así como ahorita vamos a hablar también de Cornelio, en las casas, en donde quiera, que el Señor se siga moviendo y glorificando a través de su Espíritu Santo. Pero todo empieza, hermanos, con una llenura, todo empieza con una búsqueda de Dios, todo empieza buscando la dirección y deseando, hermanos, ser lleno, deseando ser usado. Ahorita sí, me gustaría, hermanos, hablar un poquito porque es importante el bautismo. Amén. Aquí ya vemos a Felipe lleno. Y vemos cómo después de que él ministró y el Señor sanó y el Señor liberó, también vemos aquí, mira, vamos al 12, donde dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Estaba el poder de Dios moviéndose tremendamente aquí, hermanos. Tremendamente, aún liberando, salvando, sanando. Pero aquí vemos que estaba en Samaria. Acuérdense lo que pasaba con los samaritanos y los judíos. Pero aún a Dios mostrando que también para ellos había esta promesa. También para ellos era este bautismo, no solamente para los judíos, también para el pueblo gentil era esta bendición, este poder, hermanos. Y aquí vemos en el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó ahí? Lo recibieron. Dice, entonces les impusieron las manos en el 17 y recibían el Espíritu Santo. Automáticamente ahí, hermanos, amén. No hay necesidad. Muchas veces creemos que solamente es para los líderes, solamente es para ciertas personas, pero aquí dice que es para todos, para todo, hermanos. Yo tengo unas citas, la importancia, Dios lo proveyó, y vemos en Lucas 24:49 y Hechos 2:33. Amén. Que dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ahí estamos bien hechos. Pero Dios lo recibió en su persona. Dios lo ordenó a los suyos a permanecer en Jerusalén hasta recibirlo.
Para él el Señor Jesús les dio mucho énfasis. No se mueva, espérenlo, recíbanlo, lo necesitaban. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? A veces decimos, ¿para qué lo necesito? Nos capacita para servir y para vencer. Lo necesitamos, hermanos, amén. Y es para todos, como les decía ahorita en Lucas 11:13. No es para ciertas personas, es para todos, es para cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor, que hemos aceptado a Cristo. Él quiere dárnoslo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a servir. ¿En dónde? En la evangelización, en la enseñanza, al servir en el área donde Él nos ponga, hermanos. ¿A vencer qué? ¿Contra quién? Al enemigo, a la lengua, al peligro, a la enfermedad, al pecado, a la muerte. Es necesario, hermanos, que lo deseemos porque lo necesitamos, ese poder en nuestras vidas. Ahorita estamos siendo bombardeados de muchas formas y necesitamos ese poder, necesitamos esa autoridad. Dios nos va a revelar y va a mostrar cosas grandes, hermanos, pero necesitamos recibir ese poder, necesitamos estar llenos de Él para que Él nos pueda usar y Él nos pueda guiar. Y no digo que Dios no lo puede usar si no lo tiene, hermanos, no. Sí lo puede usar si no está lleno de su Espíritu Santo, de su bautismo, perdón, pero Él quiere llenarlo, Él quiere darle poder, Él quiere ayudarlo. Por eso está el Espíritu Santo, hermanos. Por eso era la importancia de que cada convertido, recién convertido, lo recibiera lo más rápido posible. Por eso aquí vemos que Pedro y Juan fueron a Samaria, lloraron por estos recién convertidos, impusieron sus manos sobre ellos y recibieron el bautismo, recibieron el Espíritu Santo. Hoy en día, hermanos, también hay esa necesidad. Estamos necesitados de su Espíritu Santo, de su dirección, para que nos dé ánimo, para que nos guíe, hermanos, en tiempos de confusión, en tiempos de duda, en tiempos que estamos viviendo ahora. Lo necesitamos, hermanos, amén. A la enfermedad, dice, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán al pecado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ayuda en todas las áreas de nuestras vidas, hermanos. Deséelo, búsquelo. Por eso lo vemos aquí, que inmediatamente estos nuevos convertidos recibían el Espíritu Santo. Amén. No se decía después, a lo mejor, cuando estén más maduros, cuando tengan más tiempo de salvos. No, era algo que se daba automáticamente, que se motivaba, se invitaba a que lo hicieran, hermanos. Y yo cuando nosotros, unos años atrás, el Señor nos salvó, eso era nuestra oración, eso era lo que oíamos y predicar. Oíamos predicar, hermanos, que buscáramos el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo miraba, hermanos, y hemos crecido viendo ese poder, ese mover. A veces no hay necesidad ni que el Señor a veces predique, solamente el Espíritu Santo ha tomado el total control, hermanos, y Él empieza a ministrar, empieza a sanar, empieza a llenar, empieza a exhortar, empieza a lo que Él tiene que hacer, Él lo hace. Entonces necesitamos, hermanos, ser llenos, ser bautizados, ser sumergidos. Y el que ya lo ha recibido, hermanos, no se quede ahí solamente, ya fui bautizado en el Espíritu Santo, pero no fomente esa relación, no diga, ya fue suficiente. Siga buscando del Señor, siga llenando su copa a diario, siga dejándose usar, hermanos, cada vez que usted ora, ministra, habla, diga, Señor, úsame, aquí estoy, aquí usa mi vida en donde tú quieras ponerlo. No permitas que nada quiera impedirme a que tú uses mi vida. No es lo que yo tengo, lo que yo soy. Y si no sé si me estoy dando a entender, sino es tu Espíritu Santo en mí. Porque muchas veces nos subestimamos y decimos, el Señor no me puede usar a mí. ¿Por qué? Porque yo no sé hacer esto, yo no tengo esto, yo no tengo educación, yo no sé hacer algo. Pero aquí no es lo que sabemos o no sabemos hacer. Aquí es su Espíritu Santo en nosotros, usándonos, ayudándonos, hermanos, en todo momento. Cuando Él quiera usar nuestras vidas, Él nos va a poner en lugares indicados, con personas con necesidad. Y su Espíritu Santo nos lo revelará, nos mostrará, nos dirá, es momento de que ores porque esta persona está pasando por algo. Pero solamente es su Espíritu Santo el que nos lo va a indicar. Por eso es importante, hermanos, que recibamos ese bautismo.
y que si ya lo recibimos, continuemos esa intimidad con Él. Sigamos llenando nuestras vidas, hermanos. Dejemos, usted sígase llenando de su presencia. Miren, vamos al capítulo 10 ahí en Hechos, hermanos. Amén. Vamos al 10, dice, Dios obra, y vamos como, aquí vamos a Cornelio. Amén. Aquí vemos a Pedro y Cornelio. Vamos a leer el 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vemos a un hombre, hermanos, que no era judío. ¿Amén? Y aquí pero era un hombre piadoso. Y él daba limosnas y él oraba. Y dice que mientras él estaba, él tuvo una visión. Dice, mientras oraba a Dios siempre, en el 3 dice, vio claramente en una visión. Y ahí le está mostrando este ángel que fue a buscar a Pedro que estaba en Jope. Y Pedro estaba teniendo como hablaba ahorita el pastor, tuvo una visión. Dice que estaba Pedro en Jope, tenía hambre y mientras se preparaba la comida y él comía, subió a la azotea y estaba y Dios le mostró una visión. Y él miraba como un lienzo bajaba con animales impuros y le decía a Pedro, Pedro mata y come. Y él dice, Pedro dijo, Señor, ninguna cosa o inmunda he comido jamás. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces él no entendía qué era lo que estaba el Señor diciéndole a través de esta visión. Pero cuando llegaron estos hombres, Cornelio, a través del mensaje que le dio este ángel, si usted lo ve, le dijo que enviara a buscar a Pedro a Jope. Entonces estos hombres ya venían a buscar a Pedro, pero antes de que ellos llegaran a la casa donde se estaba hospedando Pedro, Pedro estaba viendo esta visión. Dios lo estaba preparando para lo que él tenía que hacer. Amén. Y aquí vemos al Espíritu Santo obrando, preparando al siervo de Dios, porque él decía, ¿cómo voy yo a hablar ahí con ellos? Nunca se imaginó lo que le estaba explicando el Señor hasta que miró a estos varones llegar a la casa y decirle, el Señor nos ha enviado a nuestro Señor a venir por ti. Y él entendió lo que Dios le estaba diciendo ahí, que no era de animales lo que él iba a estar ahí, sino era personas que antes el samaritano, perdón, el gentil no, y el judío no podían compartir, un judío no podía compartir con un gentil. Y aquí, imagínense, ahorita lo vamos a leer, estaban esperando lo que él les ministrara. Estaban esperando a Pedro a que les ministrara. Tenía que entrar a la casa de Cornelio y poderles ministrar. Pero ahí Dios confirmó algo, hermanos, que era para todos, que el Espíritu Santo es para todos, no es para unos ciertos, no era para los apóstoles, no era para los diáconos que después vemos en Hechos 6, sino era para todos, aún incluyendo a los gentiles como era Cornelio. Mire, vamos a las citas que nos da aquí la lección, que es del 44 al 48. Hechos 10, 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oía hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Amén. Ahí estamos viendo, hermanos, cómo el Señor confirmaba que también era para ellos, era para todos. En el 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús? Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos que allí Pedro recibió la interpretación de la visión que él tuvo cuando Dios le mostró que también para ellos era el bautismo, que también para ellos era la llanura, no solamente para los judíos. Ahí el Señor le estaba diciendo, para ellos también es. Y hoy en día, hermanos, también es para nosotros. Busquemos, anhelémoslo, deseémoslo, hermanos, esa llenura. La necesitamos. No porque tenga poco tiempo, diga, a lo mejor después usted lo necesita para vencer, hermanos, para servir.
Ahorita el Señor nos está llamando todos a servir en muchas áreas que tal vez no, como les he dicho, tal vez no nos imaginamos hacer, pero solamente nos disponemos a hacer lo que Él nos pide, hermanos. Tal vez nuestra humanidad se quiere atemorizar y hay temores de duda y decimos, Señor, pero ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Pero el Señor me dice, solo confía, déjate usar y yo me encargo de lo demás. Pero todo empieza, hermanos, con buscando su llenura, buscando el bautismo. Por eso, si usted lo ve en Hechos 2, era la importancia de que ellos fueran llenos, de recibieran ese poder para qué, para evangelizar, ese poder para vencer todo lo que iban ellos a enfrentar, hermano, la oposición que iban a enfrentar, era necesario que recibieran ese poder para que nada pudiera detener que el evangelio se siguiera predicando. Era necesario que estos hombres y mujeres llenos de Dios se dejaran usar y guiar por Él y no temieran, a veces hasta como después vemos que aquí Pablo estaba presidiendo la iglesia y es después él era el que estaba ministrando y llevando la palabra. Pero ¿cómo pudo haber ahí, hermanos, que el Señor estaba usando los siervos y siervas de Dios para que llevaran esa palabra? Hoy en día, hermanos, gracias a que hubo hombres y mujeres valientes que se dejaron usar por el Señor a través de su Espíritu Santo, nosotros estamos aquí. Nos podemos gozar y podemos disfrutar de estas bendiciones solamente porque hubo hombres y mujeres que desearon, que buscaron, que añoraron su bautismo, que siguieron buscando al Señor en oración, que se dejaron usar por su Espíritu Santo y por eso ahora estamos aquí, hermanos. Así como Pedro se dejó usar y a pesar de que tuvo que dejar ideas que a él se le había enseñado, pero él dijo, Señor, yo confío, si tú me estás mandando, yo voy. Y él fue a lo mejor en contra de lo que él ya había, lo que él le habían enseñado, inculcado como judío, pero él obedeció, se sometió al Espíritu Santo y vio el fruto en su vida, así como ahorita leíamos en Hechos Felipe también, hermanos. Hagamos de esto, hermanos, no una oración de vez en cuando, sino que sea una oración diaria, porque no porque ya tenemos el bautismo, no deseemos ser llenos día a día porque el Señor nos puede usar cuando Él quiera. A veces ni nos imaginamos, hermanos, y estamos en un lugar y el Señor nos dice, háblale, dile esto. Todos los días busque ser lleno, todos los días. Y si usted el Señor no lo ha bautizado, hermanos, le invito a que siga añorando y siga buscando a través de en oración. Pida a un hermano por teléfono, ahorita tal vez no podemos tener ese contacto como quisiéramos, pero por teléfono diga, hermana, ore por mí, hermano, ore por mí. Yo quiero recibir el bautismo. Yo lo necesito en mi vida. Ahorita estoy siendo atacada por, no sé, hermano, solamente usted y el Señor sabe, lo necesita para vencer, lo necesita para servir, para que el Señor lo use. Amén. Es necesario, hermanos, que lo sigamos buscando. Es para el día de hoy. Está vigente, es presente. No es para los discípulos, es para hoy. Amén. Así como vemos aquí que se dejó usar Pedro. Ahora vamos a Pablo en Hechos 19, hermanos. Brínquese y vamos al capítulo 19. Aquí vemos cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo, los de Éfeso. Amén. Y vamos a leer del 1 al 7. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, dijo Pablo. Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Imagínense aquí, no solamente fueron llenos, sino que hasta profetizaban. Aquí vemos, hermanos, que estos discípulos no sabían, no estaban informados. Y aquí ha habido una pequeña polémica de por qué habla de Juan, del bautismo de Juan.
y si eran ellos o no salvos o ellos eran o no creyentes. Pero se cree que porque Lucas cuando habla de discípulos habla de seguidores de Jesús. Entonces se cree que estos eran cristianos, eran creyentes. Por eso Pablo les hizo esta pregunta y les dijo que si ya lo habían recibido. Imagínense la primera pregunta que les hizo ahí. Vamos al 19. Dice, y yendo a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fue una pregunta que me llama la atención, porque pudo haberles preguntado otra cosa, pero él se fue directo a esta pregunta. Vio la importancia de que toda persona recién convertida se le muestre que necesita ser lleno, necesita ser bautizado. Y aquí Pablo vio esa necesidad de decirles que si ya lo habían recibido. Y entonces ahí él les ministró y oró por ellos. Aquí lo que usted, fíjese, dijo. Después oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto a Pablo las manos. Ahí Pablo hizo todo, imagínense, ahí les ministró, se bautizaron y entonces puso las manos sobre ellos y fueron llenos, fueron bautizados. Entonces, aquí es la importancia de que sigamos, hermano, de que digamos, por eso les digo, ahorita si tengo tiempo les doy estas pequeñas, las notas y las citas que tengo, porque era necesario que ellos fueran bautizados en el Espíritu Santo. Pablo reconoció que para que los creyentes fueran efectivos en la difusión del Evangelio necesitaban estar revestidos del poder con el bautismo en el Espíritu Santo. Hoy en día, hermanos, no es la excepción, la necesitamos. También como en el tiempo que vemos aquí en Hechos, también para hoy la necesitamos. Necesitamos ese poder, esa llenura. Necesitamos ser revestidos de su poder. Por eso aquí vemos que Pablo les invitó a recibirlo, les dijo, lo habéis recibido. Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído. Tal vez no habían sabido lo que había pasado en Hechos, tal vez ellos no sabían lo que había pasado en Hechos. Pero lo importante, hermanos, es que oyeron, escucharon y recibieron. ¿Por qué? Porque creyeron, porque estaban, ok, yo lo quiero recibir, yo lo quiero, lo necesito. Entonces aquí nosotros, hermanos, dice que el bautismo nos fortalece y nos anima. Y es una puerta, hermanos, para los dones del Espíritu Santo. ¿Amén? Don de sabiduría, de ciencia, de sanidades, de milagros. Todo eso es la puerta para algo más grande. Solamente con ser llenos del Espíritu Santo abrimos una puerta aún más sobrenatural, hermanos. Nos metemos a algo más profundo. Por eso usted ve, y lamentablemente, hermanos, ya no vemos como aquí. Aquí usted ve que cada vez que se hablaba, Dios salvaba, Dios sanaba, Dios ministraba. Dios hacía la obra a través de estos siervos y siervas que creían y se dejaban usar. Y a mí me llamaba la atención un comentario que yo oí aquí. Decía que la respuesta al Evangelio en Samaria se produjo porque la iglesia primitiva era una iglesia de oración que esperaba lo sobrenatural. Se miraba todo lo que pasaba, hermanos, porque era una iglesia de oración que esperaba lo sobrenatural. Se convirtió en algo para ellos, si se puede decir la palabra, normal. Era algo que ellos miraban siempre que se compartía la palabra. Siempre había, hermanos, salvación, sanidad, milagros. Siempre había eso sobrenatural cada vez que se compartía la palabra. ¿Por qué? Porque era un pueblo que oraba, era un pueblo que estaba lleno de su Espíritu Santo, era un pueblo que se dejaba usar y por eso se miraba todo. Por eso si usted ahorita que leímos de Felipe en Hechos 8, vemos cómo el pueblo se quedaba atónito de ver todo lo que estaba pasando, todo lo que hacía Dios a través de un hombre valiente, un hombre que se dejaba usar, un hombre que creía, pero que primeramente había sido lleno, que había sido bautizado, que se había dejado usar y que no se había quedado solamente allí, sino que había continuado y fomentado una relación con el Espíritu Santo y lo buscaba y buscaba su dirección. Hoy en día, hermanos, no es para que usted diga, no es para mí, es para usted, para cada uno de nosotros. Sigamos llenándonos en casa, hermanos. Diga, Señor, yo lo necesito hoy, lo necesito. Miren,
Les voy a dar las citas, aquí lo que tengo por el tiempo, pero el bautismo nos capacita para servir en la evangelización. Y vemos 8, 4, 29 y versículo 31, Hechos 1, 18, porque dice, después de esto a los asustados discípulos nada los detenía. En su propósito de servir la obra de Dios eran impulsados por ese poder. Acuérdense que primero tenían temor y ahora nada los detenía. En la enseñanza, acuérdense que nos ayuda a servir en la evangelización, en la enseñanza, Hechos 5:42 y luego Hechos 20 del 7 al 12. Pablo enseñó hasta el amanecer y en todas las iglesias. Amén. Luego habla de en el servicio, Hechos 6:3. Los dones recibidos, 1 Corintios 12 del 4 al 7, Efesios 4:11, ayudaron a la iglesia siempre, resolvieron el problema de los administradores de ayuda a las viudas, Hechos 6. Por eso pidieron varones llenos del Espíritu Santo. Nos ayuda a vencer. Marcos 16, 14 al 20. Nos ayuda a vencer a quien, al enemigo, al demonio. En mi nombre echarán fuera demonios. A la lengua, hablarán nuevas lenguas. Nos ayuda a vencer al peligro. Tomarán en sus manos serpientes y vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Nos ayuda a vencer la enfermedad. Impondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Nos ayuda a vencer al pecado, porque la ley del Espíritu, como les decía ahorita, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. Nos ayuda a vencer a la muerte, a la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos da poder para vencer, Romanos 8:1. Amén. So, sigamos esperando, hermanos. Esto es para todos. Esto es para hoy. Le motivo, le exhorto a que si usted no lo ha recibido, hermanos, lo busque, lo desee. Si necesita que alguien ore por usted, tal vez por teléfono, a lo mejor no podemos ahorita ir a imponer manos como lo vemos en Hechos que lo hacían, pero sí podemos interceder y orar. Pero usted búsquelo en casa, hermanos, dígale, Señor, el Señor ha bautizado de muchas formas, hermanos, en casa, el Señor ha tocado vidas, ha llenado. No hay límites para cómo Él puede obrar y nos puede llenar. Solamente usted diga, Señor, lo necesito, lo deseo, dame ese bautismo, es para mí. Así como dice que es para todos, entonces es para mí también. Como hijo tuyo, es para mí. Yo lo recibo y yo lo estoy confiando que tú me vas a llenar. No se dé por vencido, hermanos. Tampoco no piense que a veces diga, ok, no oré, no pasó, ya no voy a orar. No, sígalo buscando, sígalo deseando, hermanos. El Señor muchas veces nos prueba un pequeño tiempo para ver qué tanto lo queremos, así como aquel niño, y yo me gusta esa ilustración, aquel niño que insiste y insiste y insiste en su papá, quiero esto y quiero esto y quiero lo otro, así como aquella viuda que vemos en la escritura que buscaba, le pedía a ese juez justicia y el juez le contestó solamente para que ya no lo molestara. Dijo, ya te voy a hacer justicia, aquí está, aquí ya, pero déjame de molestar. Y claro que el Señor nos va a decir así, pero Él quiere que lo deseemos, hermanos. Él quiere que valoremos lo que es y lo que va a hacer en nuestras vidas. Él no quiere que digamos, ok, Señor, dámelo, aquí está. Ok, ya. Él quiere que en oración le decimos, Señor, yo lo necesito. Estoy pasando momentos difíciles en mi casa, y necesito tener ese poder. Tú me quieres usar, pero a lo mejor hay duda y temor en mi vida. Necesito el Espíritu Santo para poder servir en donde a lo mejor el Señor nos está llamando a algo en un área y el enemigo ha puesto trabas ahí por temor. Así como lo vemos con los discípulos, solamente a través de que vino el Espíritu Santo, aquellos discípulos temerosos dejaron de existir después de que vino el bautismo, hermanos. Ahora se levantaban con poder y lo vemos después de que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar ahí con poder y autoridad. So, hermanos, les exhorto a que sigan, a que busquen, a que reciban ese bautismo. Y si usted ya lo tiene, a que siga buscando esa llenura, a que siga a diario buscando ese poder que usted necesita a diario para vencer, ese poder que usted necesita para poder ser usado donde Dios lo ponga, hermanos. Simplemente donde Dios lo quiera usar, Dios le va a dar palabra, Dios le va a dar lo que usted tiene que hacer, le va a decir en ese momento. Solamente abra esa puerta, ese bautismo. Esa es una puerta para algo mucho más grande.
que el Señor nos quiere usar. Amén. So vamos a orar en este momento. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú me has dado, Señor. Gracias por esta clase, Señor, en que tú nos vuelves a motivar y exhortar, Señor, a que sigamos llenándonos de ti, a que sigamos, Señor, educando y invitando a tu pueblo a que se llene, y al que no ha sido bautizado, que lo busque, que busque ser bautizado en tu Espíritu Santo. Ayuda a tu pueblo, Señor, aunque ahorita no podemos, Señor, tal vez estar ahí. Yo te pido que tú lo toques, que tú lo llenes, que tú lo bautices, Señor, que esa señal inicial, Padre, de hablar en lenguas empiece a fluir en tus hijos, Señor. Que ese pueblo, Señor, que a lo mejor temía, ahora sea revestido de poder y se levante, Señor, sin ningún temor a ser usado donde tú le quieres poner. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en tu pueblo. Te damos gracias, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria, Jesús. Amén. Acuérdense, hermanos, que la señal inicial de que usted ha sido bautizado es hablar en lenguas. Entonces, si usted empieza a hacerlo mientras usted está orando, el Señor lo está bautizando. Deje que el Señor lo llene en esa hora. Pues eso, hermanos. Dios les bendiga. Les amo en el amor del Señor, hermanos. Y si Dios permite, hasta la semana que entra.